La palabra de Dios, Juan 19, desde el 28 hasta el 30. Juan 19, desde el 28 hasta el 30. Vamos a leer todos juntos. Todos juntos. Después de esto, sabiendo Jesús que ya todo estaba consumado, dijo: ya que las escrituras se cumplieron, tengo sed. Y estaba allí una vasija llena de vinagre. Entonces ellos empaparon el vinagre en una esponja y poniéndolo en un hisopo se ha acercado a la boca. Cuando Jesús hubo tomando el vinagre, dijo: consumado es. Y habiendo inclinado la cabeza, entregó el Espíritu. Amén. En esta hora vamos a orar para poder escuchar la palabra de Dios, para que solamente la voluntad de Dios sea llevada. Oremos por el obispo para que él tenga la fuerza y también que nuestro espíritu pueda tener la inspiración. Vamos a orar todos juntos. 얼마나 소중한지 모릅니다. 우리 영혼을 감동하시고 우리 성도들의 모든 마음들을 지배하시고 역사해 주시고 우리 심령 속을 통하여 우리 영혼을 향하여 말씀을 주시기 원합니다. 하나님께서 집권하여 주시기 원합니다. 하나님께서 주장해 주시기 원하며 하나님의 영원한 말씀, 하늘의 말씀을 주시기 원합니다. 역사에 주시옵소서. 우리 모든 성도들이 겸손하게 하늘 말씀을 잘 받도록 도와주시고 우리의 모든 생각과 우리의 고집과 모든 이론과 또 우리의 모든 지식들이 고꾸라지는 시간 되게 도와주시고 온전히 하나님이 승리하고 온전히 하나님의 영광이 드러나는 시간 되도록 도와주시옵소서. 하나님 아버지, Padre Dios, tú nos has llamado en este día santo y nosotros hemos obedecido, hemos venido delante tuyo. Ayúdanos, Señor, que en esta hora es la voluntad tuya, la palabra tuya pueda estar dentro de nuestros corazones y puedan ser cumplidas. En el nombre de Jesús, amén. La semana pasada, por medio de la corte, yo vuelvo al puesto de ser el obispo mayor y luego el pastor Kim Song-hyun es el obispo. Ahora, por favor, aplaudamos. Ahora es el obispo de la iglesia Songnam. Por eso todas las cosas y toda la autoridad en la iglesia está en él. El vino viejo, o sea, ¿qué significa eso? Que ya ha pasado el tiempo, o sea, es el vino viejo. Vamos a leer todos juntos la síntesis. Dios está vivo. Él envió al Hijo al mundo para que gustase la muerte e hizo que viviera de nuevo, ya que Dios es eterno y no cambia. Nuestra fe es esta, no debe cambiar. Los 144,000 israelitas que serán sellados son santos, que desde el principio estaban con Jesús. El vino que recibió el Señor Jesús en la cruz es nuevo. Él no recibió el vino viejo. La sangre y la carne del Señor Jesús son nuevos, son nuevo pacto. Aunque el Señor derramó su sangre, nosotros debemos ser el vino nuevo entregado a aquel que está sediento. La tacañería y el vino añejo no son compatibles con el vino nuevo. Debemos entender al Señor que está sediento. Él no desea emborracharse en la cruz, sino que está sediento. El Señor Jesús no busca el vino viejo, sino que siempre está sediento por el vino nuevo. La ley es el vino añejo. Quien busca agradecerle por la ley es vomitado. Él es quien busca únicamente el Evangelio. Debemos ser hombres de la verdad. Solo debemos entregárselo por el Espíritu Santo. No podemos permitir que nuestra fe sea vino añejo, sino que debemos hacer que el Señor Jesús beba del vino nuevo.
주 예수로 Amén. 마시도록 하자. 아멘. Vamos a alabar todos juntos. 180 185. Vamos a alabar todos juntos. 내 너를 위하여 몸 버려 피 흘려 내 죄를 속하여 살기를 줬다. 너 위해 몸을 조금만 날 못 주느냐. 너 위해 몸을 조금만 날 못 주느냐. 아버지 보좌와 그 영광 떠나서 밤 같은 세상에 만 백성 구하려 내 몸을 희생했건만 너 무엇하느냐. 내 몸을 희생했건만 너 무엇하느냐. 죄종에 빠져서 영 죽을 인생을 구하여 주려고 나 피를 흘렸다. 내 죄를 대속했건만 너 못하느냐. 내 죄를 대속했건만 너 못하느냐. 한없는 용서와 참 사랑 가지고 세상에 내려와 값없이 줬다. 이것이 귀중하건만 날 못 주느냐. 이것이 귀중하건만 날 못 주느냐. 다음 주일이 부활절이고 La próxima semana es el día de la resurrección de la Semana Santa. Por favor, esta semana es el día, en la semana del sufrimiento. Y espero que todos ustedes, con medio de la fe, 영접하고 puedan entregar esta semana y puedan escuchar la palabra de hoy. 하나님은 살아계십니다. Dios está vivo. 그래서
하나님이 자기 일을 하고 계세요. Por eso Él está haciendo su obra en este momento. El hecho de que está vivo no significa que sea algo abstracto o algo que verdaderamente sea un solo concepto, sino que es una realidad y que toda la obra que está haciendo es hecha por Él. Y eso es lo que nos dice en 1 Corintios 12:4. Toda la obra que está haciendo es de Dios. El hecho de que el viento pues sople, de que llueve y también de que el universo pues exista, de que la tierra esté moviéndose, de que los árboles están creciendo, de que el hombre está viviendo y se está moviendo y pues está produciendo. Y el hecho de que está respirando todo esto 살아계신 하나님이 es hecho por medio de Dios viviendo. O sea, todo es obra de Él. 그냥 우리가 추상적으로 하는 말이 아니고 Esto no es algo que nosotros estamos diciendo como si fuera algo abstracto, sino que en todas nuestras 24 horas y en cada día de nuestras vidas y por medio de nuestros ojos, nuestros nariz y nuestros oídos, bien todo lo que nosotros vemos, lo que nosotros pues olfateamos y oímos, es el hecho de que Dios está haciendo su obra. 그러 예수 그리스도 Pero entonces Jesucristo, 하나님이 보내셔서 오셨어요. Él fue enviado y vino en esta tierra. 오신 것이라고 말하지 않고 Él nunca dijo de que Él vino por sí mismo, sino que fue lo que Él dije. El hecho de que yo he venido es para hacer la voluntad de Dios. 나를 보내신 것은 Y el hecho de que el Padre me haya enviado es para hacer la voluntad de mi Padre. Y por eso la oración de Jesús. 결정이 뭡니까? O sea, cuando estuve en el monte Getsemaní, ¿qué fue lo que dijo? Padre, que no se haga mi voluntad, sino que sea según tu voluntad. Y yo haré lo que tú quieras, lo según tu voluntad, y haz que así sea. Así fue como Él oró. 가정이나 내 Por favor, sus familias y mi propia familia verdaderamente desea tener un cambio. Pero la verdad, si Dios no obra, es algo que verdaderamente no tendrá ningún cambio. 다 가정의 변화되고 싶지 않은 집에 어디 있겠어요? Pero la verdad es que cualquier familia desea ser cambiado. 모든 역사는 Pero la verdad es que toda la obra, ¿pero por qué es esto? Porque toda la obra es hecha por medio de Dios. Pues si nosotros no tenemos una relación con Dios, entonces no hay nada que será realizado en ustedes. Nada será realizado dentro de sus familias. 그래서 예수 그리스도 이 땅에 오셔서 Por eso Jesucristo, al venir en esta tierra, 그가 생애를 가지셨는데 33 Él tuvo la vida y tuvo la vida por 33 años. 임마누엘이 하셔서 사람 Y Él, siendo Emmanuel, se hizo hombre igual a cualquier hombre en esta tierra. Comió y vivió por 33 años. 죽으셨다가 Y luego murió y luego ascendió al cielo a ser resucitado. 하나님의 Él es el Hijo de Dios que no tiene pecado. 하나님은 죄가 없으세요. Dios no tiene pecado. 그의 아들을 죄가 없는 의인이십니다. Él es el justo que no tiene pecado. 인간들과 Pero el hombre, toda la humanidad que tiene, está lleno del pecado. 걸으시면서 Dios caminó ese camino. 바로 인간들과 같이 Y igual que el hombre vivió esos 33 años. 하나님이 아들이란 자가 오셔서 Pero Él, quien era el Hijo de Dios, y Él verdaderamente Él fue concebido y también nació y Él creció. 또 가난도 하셨고 Y también pues experimentó la pobreza. 억울함도 당하시고 También pues recibió la persecución. 심판도 받으시고 Y también fue juzgado. Y también fue juzgado como pecador. Y luego al final fue colgado en la cruz y hasta murió. 이건 그분이 말하자면
운이 나빠서 그런 Pero la verdad, esto no es por el solo hecho de que haya sido, tenga pues una mala fortuna, sino que está haciendo la voluntad de Dios, Él está haciendo el trabajo de Dios. Él no pudo hacer nada por sus propias fuerzas. Por eso, si nosotros vemos en Juan 12, que nos dice que Él no obra por su propia voluntad, o sea, Él no hizo nada según su voluntad, aunque Él tiene su propia voluntad, Él hizo la voluntad de Dios y verdaderamente 소자입니다. quitó, 아버지 뜻대로 dejó a un lado su voluntad para hacer la voluntad de Dios, de su Padre. 이게 행하신 모든 Por eso toda la obra que Él hizo 시키시는 일을 es hecho por medio de la voluntad de Dios. 엘레에 나왔었대요. Pero entonces Jesús dijo en la cruz, Eli, Eli, sabactani. 예수님 자신도 Pero la verdad es que Jesús, Él mismo, 납득할 수 없는 y él estaba haciendo una obra y estaba teniendo el sufrimiento de que él mismo no podía entender. Y entonces él estaba diciendo, ¿por qué me has abandonado? ¿Por qué me has dejado a un lado? 그를 Pero entonces si él es el Hijo de Dios, 역경을 entonces los llevó hasta el sufrimiento más 시키셨어요. 그 예수 severo. Y entonces la obra que Jesús hizo, 시간에 en todas sus 24 horas de la vida de Jesús, cada día de Jesús, fueron hechas según la voluntad de Dios. Estaba cumpliendo la voluntad de Dios. Por eso Él es la palabra. 그의 생활이 말씀이요. Por eso su vida que Él tuvo es la palabra. Su palabra es la palabra. Sus acciones es la palabra. Todas sus acciones son la palabra. Por eso el Espíritu Santo vino 인치시고 y verdaderamente selló en esa palabra. Y entonces y el hecho que hace que nosotros entendemos, ese es el camino, la ley. 성령이 인치지 않았습니다. No es algo que el Espíritu Santo haya sellado, por eso no se le llama la verdad. Pero la obra que Jesús hizo, toda la palabra que salieron de sus bocas, el hecho de que haya dormido, el hecho de que haya caminado, el hecho de que haya despertado, todo esto fue 바로 보증하시고서 testificado por medio del Espíritu Santo. 이라고 합니다. Y eso se les llama la verdad. 그래서 성령이 없이는 예수 Por eso sin el Espíritu Santo nosotros no podemos conocer a Jesús. 일을 알 수가 없어요. Sin el Espíritu Santo no podemos conocer la obra que Jesús hizo. Solamente por medio del Espíritu Santo podemos creer, tener fe de las obras que Jesús hizo. 나는 Ustedes y yo, 사람들에게 전도할 때 예수 cuando evangelizamos a las personas, les decimos que crean en Jesús. 가르쳐 주시고 Pero entonces nosotros no explicamos el hecho de que por qué tiene que creer en Jesús. Pero eso es un gran problema. 오늘 여러분이 와서 예배 En el día de hoy, todos ustedes están rindiendo este culto en el día de hoy. 누구시라고 무엇이라고 Pero entonces, ¿ustedes quién están creyendo en Jesús? ¿Qué piensan que es Jesús? 예수에 대해서 전혀 관심이 없습니다. Por la verdad, no tienen interés de quién es Jesús. 더 관심이 없습니다. Y mucho menos tienen su interés en la palabra del hecho de que Jesús es nuestro Salvador. 구세주이심을 믿는 Pero la verdad es que ustedes y yo estamos creyendo de que Jesús es nuestro Salvador. No es que estamos creyendo en una doctrina, una religión, 그가 왜 구제수 sino estamos creyendo de por qué Él es nuestro Salvador. Las personas de este mundo 십자가에서 피 흘리시고 관심 없어요. verdaderamente no tienen el interés del hecho de que Jesús haya derramado la sangre en la cruz, pensando en qué tiene que ver Jesús conmigo. La verdad es que no hay nadie que tiene interés en esto. 하면서 가르칠 때 Pero nosotros al evangelizar y enseñar, 힘든 것이 y el hecho de que y llevamos la palabra de Dios, es el hecho de que ellos puedan entender y nosotros mismos entendemos de que Jesús al morir en la cruz tiene una relación conmigo. Por eso es el hecho de que nosotros tomamos la Santa Cena y el hecho de recordar es la muerte de Jesús hasta el momento en que Jesús vuelva de nuevo. Y cualquiera que verdaderamente no predica y toma este vino está tomando su propio pecado. 피할 수 없다. Y verdaderamente tendrá un final que no podrá evitar. 여러분 Queridos hermanos,
여러분 지금 교회 생활 처음에 들어와서 합니다. Ustedes pues han venido a la iglesia y teniendo su vida de fe en la iglesia. 그래서 Pero hay personas que piensan como, ay, yo soy una persona, ya he comenzado mi religión, y vienen pues al edificio, pues toman sus manos 것이 뭐냐면은 y miran al piso y comienzan a orar. Pero entonces, ¿qué es lo que está moviendo en ese momento? A su propia conciencia. El hecho de la conciencia de definir qué es lo bueno y qué es lo malo. 오래된 교회 생활하면 Pero luego de que pasan varios años, entonces están mucho más, están entendiendo más profundamente y solamente están dentro del hecho de que qué es lo bueno y lo malo. 내가 내 양심에 꺼리끼는 이거 Y luego están mirando, verdaderamente se están juzgando por sus propios pecados y tienen ese remordimiento del hecho de tener sus pecados y piensan de como, ay, quiero ser libre de esta conciencia. Entonces comienza, ay, debería disciplinarme, debería mortificarme. Y así es como voy a poder ser libre de esta conciencia. Y por eso viene y ayuna y también pues va a las vigilias y con todas sus fuerzas pues ora con todas sus fuerzas gritando. 해결할 수 있을까? Y entonces pensando, ay, ¿será que así voy a ser libre de esto? Y así se esfuerzan en hacer esto. 처음부터 이미 종교인이 되었어요. O sea, desde el momento en que viene, la primera vez que viene a la iglesia, ya tiene la mentalidad de que es una religión. 라는 양심에서 Y verdaderamente, para verdaderamente ser libres de esta conciencia de que lo bueno y lo malo, comienzan a disciplinarse y verdaderamente a mortificar su carne. 만들고 그것을 어느 정도 Y verdaderamente, y luego de que piensan de que si algo es solucionado en sus pensamientos, verdaderamente todo ha sido solucionado. Si siguen este camino irán al infierno. ¿Qué nos dice la Biblia? 전혀 하나님을 모르는 사람들은 Las personas que no conocen de Dios 그리고 하나님 앞에서 선악을 분별하는 양심을 내놓고 y las personas que vienen delante de Dios con esa conciencia de que los viene y lo malo, 보통 사람들 y todas las personas normales, si mueren, 심판 안 받습니다. no reciben el juicio. 심판이 끝난 사람들이 ¿Por qué? Porque son personas que ya han recibido el juicio. 정죄가 되었다 이 O sea, las personas que verdaderamente no creen ya recibieron la condenación, 저 무적행위로 갔다가 entrarán al abismo 주님 오실 때까지 y luego cuando estarán dentro del abismo 이 속에 들어가 있다가 y luego de cuando el Señor venga de nuevo, 거기서 나와서 saldrán de allí y entrarán al infierno. No hay juicio. 이 땅에서 이미 심판 O sea, en esta tierra, o sea, ya han recibido el juicio. 또 어떤 사람은 Pues entonces otras personas, 율법 아래 있는 사람들 o sea, las personas que están dentro de la ley, 율법으로 정죄받고 que han sido pues condenados por medio de la ley, 율법으로 que por medio de la ley han sido castigados y están dentro de la ley. Esas personas. 이방인은 Y pues entonces, en cambio de eso, los gentiles, 양심 ellos tienen la conciencia de diferenciar qué es lo bueno y qué es lo malo. Como esa era su propia ley, por eso son condenados por medio de esa ley. Y entonces ellos se esfuerzan en que lo bueno y lo malo y siempre están peleando dentro de su conciencia. Estas personas, estos religiosos, 심판을 받을 것입니다. van a recibir el 심판을 받을 것입니다. juicio. Las personas que no creen ya han recibido el juicio, pero las personas que creen, esas personas dentro de la ley recibirán 이스라엘 사람들이 el juicio y ellos no entrarán en el paraíso, sino en el seno de Abraham. 없는 Pero la verdad de las personas que verdaderamente que no tienen a Jesús, pero tienen la fe, recibirán el juicio. 아는 Por las personas de hoy en día, verdaderamente con su propia conciencia, 거기에 y dentro de eso, y siendo esclavos de su conciencia, 눈물을 흘리고 y verdaderamente derraman sus lágrimas y verdaderamente están mortificados por medio de su conciencia, verdaderamente tratando de ser ellos mismos justos. Todas esas personas recibirán el juicio. 예수와
아무 상관이 ¿Por qué? Porque ellos son personas que no tienen ninguna relación con Jesús. Por eso, en Apocalipsis 24, que dice, esas personas estarán con Abraham, en el seno de Abraham. Pero cuando Jesús vuelva de nuevo, ellos van a recibir el juicio. 그 양심을 따라 Y ellos, según esa conciencia, el que lo bueno y lo malo, verdaderamente las personas que verdaderamente tendrán que entrar en las llamas del fuego, entrarán en ellos. Y las personas que ahí, pues, que pueden recibir la salvación, 불가운데서 구원받는 자같이 구원받을 사람들이 pues serán personas que recibirán la salvación como si fueran recibido la salvación entre las llamas. Y luego las terceras personas 처음부터 주인임을 깨닫고 que desde el principio entienden que son pecadores, 완전히 편입하여 de que verdaderamente se han unido completamente en Jesús. Las personas que verdaderamente se han unido en Jesús. Este es el bautismo. 침례받아서도 예수 Pero la verdad es que el hecho de que uno sea recibido el bautismo, la persona que no entiende y no acepta de que sea verdaderamente se ha unido a Jesús, entonces ya no tiene ningún perdón. Por la persona que ha recibido el bautismo, que se ha unido a Jesús, de que han vivido junto con Jesús, estas personas al morir, aunque la carne vaya a volver al polvo de la tierra, el espíritu entrará al paraíso, y en el día cuando Jesús vuelva de nuevo, ellos verdaderamente participarán en la primera resurrección y serán alzados al cielo. 모든 자가 Todas las personas 일단은 생명의 부활이 있고 tendrán verdaderamente tendrán la resurrección de la vida o la resurrección pues de la muerte. Cuando nosotros estuviéramos en la carne, verdaderamente tenemos los sentimientos y pues tenemos el sufrimiento. De la misma forma, el espíritu verdaderamente serán resucitados, y las personas que deben ser juzgados serán juzgados. Las personas que deben entrar al infierno tendrán el infierno, y las personas que resucitan y resucitan en vida, entrarán en vida. Y así es lo que nosotros creemos. 이 땅에 오셔서 Jesús al venir en esta tierra, 그가 십자가에 죽으셔야 할 이유가 여기 있어요. esa es la razón por la cual Jesús tuvo que morir en la cruz. 70억이라고 합니다. En el mundo, toda la humanidad, podemos encontrar que hay muchas personas. Pero la verdad es que en el momento en que Adán verdaderamente pecó, nosotros somos personas que estuvimos dentro de Abraham. 고기를 끄면 고기의 그 Por eso, 알이 있죠. si nosotros vemos a los peces, si ese pez tiene pues los diferentes bebés, pues las diferentes 완전히 dentro de él, pero entonces en ese momento en que ese pez si muere, también todos los bebés que están dentro de ese, pues del vientre de ese pez mueren con la misma forma. Por eso toda la humanidad son uno, o sea, todo el hombre son uno, están dentro de Abraham, o sea, por eso Adán hablan de uno, o sea, solamente de uno. 돼 있고 바로 Y también ese Adán pueden hablar pues de toda la humanidad, o puedes hablar de uno. 근데 그들을 그 죄에서 구원받으려면 Pero ellos, para ser libres de la muerte, tienen que tener la vida. 죽었으니 Pero entonces si él por medio del pecado ya ha muerto, entonces obviamente ¿cómo va a poder él vivir? No tiene vida. 그러므로 그 생명은 어디 있냐? Pero entonces ¿dónde está la vida? Está en la sangre. De la misma forma las bestias tienen la vida en la sangre. También el hombre tiene la vida en la sangre. También nuestro espíritu. 피에 있습니다. La vida está dentro de la sangre eterna. 하나님이 Por eso Dios 보내서 envía a su Hijo a esta tierra, y por medio de Emmanuel, pues es concebido en el vientre de la mujer y nace como hombre. 이 땅에서 Y en esta tierra vive igual y crece igual a cualquier hombre. Y vive la vida. 바로 아담, Por eso, Adán, 아담이라는 첫 아담은 ese primer Adán, es la persona que comenzó en el huerto de Edén. 둘째 아담, Pero el último Adán, 아담이신 예수는 quien es Jesús, 로 시작한 겁니다.
Él comienza por medio de Emmanuel. 그래서 그는 첫 아담은 Por eso, el primer Adán ya por su espíritu ha muerto por medio del pecado, pero el que no tiene pecado comienza por 그가 Emmanuel, por Jesús. 이 땅에서 우리가 Por eso Él en esta tierra, 치료해야 할 것을 Jesús, en cambio de nosotros, Él murió para pagar nuestro pecado. Y es algo que el hombre no puede hacer. Eso es algo que solamente Dios puede hacer. 대신 죽어주시고 Por eso Él murió en cambio de nosotros. 지옥 가기 전에 Y nosotros, antes de entrar al infierno, Él murió por nosotros. Si nosotros hubiéramos entrado al infierno, entonces el hecho de que Jesús haya muerto, entonces no habrá tenido ningún efecto. Pero antes de que nosotros 그로 entráramos al infierno, Él murió en cambio de nosotros y Él pagó todo nuestro pecado. 우리가 예수로 인해서 Por eso nosotros por medio de Jesús, o sea, las personas que han entrado de Jesús son personas que no tienen pecado, o sea, que tienen el perdón de pecado. O sea, la persona que ha recibido la gracia es que ha recibido el perdón de pecado. No es el hecho de que uno recibe el perdón de pecado solamente al orar. No es el hecho de que uno por toda la noche en la vigilia ore y reciba el pecado, el perdón de pecado, solamente por medio de la gracia, sin ningún precio. Nosotros recibimos la redención de pecado. 그것을 처음부터 믿고 시작하는 겁니다. Y eso por eso es como nosotros comenzamos nuestra vida de fe, creyendo en esto, de que nosotros fuimos verdaderamente perdonados, y así es como recibimos luego el bautismo, creyendo de que yo he sido perdonado por medio de la sangre de Cristo y luego recibo el bautismo. 세상에 Por eso nosotros conocemos lo que el mundo no conoce. 값을 치료해야만 구원받는다는 걸 Pero ellos verdaderamente piensan de que ellos tienen que pagar, y la verdad ellos no conocen de que ellos tienen que pagar el pecado, que es la muerte en el infierno. Pues la verdad es que nosotros conocemos sobre esto. 이걸 나중에 얘기하면 나도 그거 믿지. Y así es. 처음부터 Verdaderamente desde el principio nosotros creemos en esto. 처음부터 Desde el principio. 그래서 매 주일마다 모이고 Por eso, cada día del Señor que nos verdaderamente reunimos, nosotros tomamos la Santa Cena y recordamos sobre esto. 여러분 나는 Por favor, 예수 그리스도에게 편입합니다. 아까 말한 대로 como yo ya les he dicho a ustedes, 죽어서 무정에가 있다가 이제 algunas personas verdaderamente entran 아브라함의 al abismo para verdaderamente ser enviados al infierno, o hay otras personas que entrarán al seno de Abraham para verdaderamente ser juzgados, y hay algunos que en ese juicio verdaderamente entrarán al infierno o verdaderamente recibirán la salvación. Pero las personas que están en el paraíso verdaderamente son personas que están esperando para entrar al cielo. Esto es algo que verdaderamente ha sido separado. 여러분이 지금 나이가 Pero entonces ahora ustedes, 있어 digamos, de que su vida natural tienen hasta, pues, digamos, todavía tienen pues 20 años para vivir. 이게 살펴봅니다. Pero entonces, pues miren cómo ustedes miran viviendo sus vidas. Si nosotros vemos al presidente Trump, que de los Estados Unidos, es una persona que es muy, pues, 모든 especial. 시간이었습니다. Hasta ahora nosotros podemos ver que los presidentes verdaderamente 사업은 en los Estados Unidos eran políticos, pero el presidente ahora, Trump, verdaderamente es pues, él no era un político anteriormente, sino que era una persona que era una persona de negocios. 대통령 선거 때 Pero entonces en ese momento, pues verdaderamente, si él quería, pues en los medios de sus negocios, si quería investigar de una vez, y si no, pues no lo hacía. 이 투표 Pero si nosotros vemos en 클린턴이 훨씬 많이 en la elección de del presidente de los Estados Unidos, pudimos ver de que Clinton en ese momento tenía votos, pues a diferencia de Trump, muchos más votos que Trump. 트럼프가 이겼습니다. Pero en la votación podemos ver de que esto verdaderamente cambió radicalmente, y Trump verdaderamente pues fue
el presidente y luego Clinton pues perdió la elección. 대통령이 되었습니다. 이거 사람이 하는 것이 아닙니다. Pero la verdad esto no es algo que el hombre hace. Yo también viendo las noticias 일하시고 있다. y yo verdaderamente pienso de que Dios está orando en este momento. 그가 5월 이후에 En mayo, 만나기로 되어 있다고요. pues todos ustedes saben cuál es la situación ahora en Corea y nosotros pues podemos ver que en mayo va a tener un encuentro con el presidente de Corea del Norte y nosotros pues hasta ahora, hasta en el pasado, podemos ver de que ahora en el presente en la embajada de la embajada de los Estados Unidos acá en Corea del Sur, en este momento, 그건 강경하면 안 된다. 좀 달래야 된다. pero verdaderamente, pues 그리고 전쟁이 일어나면 이 우리 동맹국인 남한 사람들이 상당히 죽는다. han dejado pues el país y también en ese pues dentro de pues nosotros podemos ver dentro de las personas 소극적으로 나온 사람들 y pues verdaderamente podemos ver que las personas que están a su alrededor en el presidente Trump verdaderamente y también dentro pues de la embajada pues verdaderamente podemos encontrar pues ver de que el presidente Trump ha quitado a todas las personas que han pues le han dicho de que nosotros deberíamos pensar en las personas del Corea del Sur quienes somos verdaderamente pues 뭐라고 나오니? tenemos una alianza. 그러니까 매라는 것은 말이요. Pero la verdad, todas las personas que están alrededor en Trump, ¿verdad? Son personas que tienen una visión, pues, certera y directa. Y por eso, 그러니까 매. si nosotros también vemos 화살을 붙들고 한쪽은 보레아 미라를 붙들었습니다. todas las personas, 군사는 en- podemos ver que en Estados Unidos, todos, pues, el presidente Trump tiene una mentalidad en la cual todo tiene que ser, pues, él tiene que ganar y que tiene una mentalidad firme y directa. 보좌관 Y también por eso, también el embajador que fue escogido otra vez en el para la embajada de Corea del Sur, verdaderamente es una persona que es muy estricta y 미국의 핵무기를 tiene una mentalidad 다 만들 때까지 기다려서는 안 된다. estricta. 아예 싹을 없애야 한다. Por eso, entonces esa persona, ese embajador, verdaderamente, pues tiene su mentalidad en el cual no podemos esperar hasta que Corea del Norte, pues termine construyendo sus armas nucleares. 장관들을 Por eso él, verdaderamente, el presidente Trump y pues ha comenzado a preparar todas las milicias para poder pues pasar pero en ese momento pues la verdad es algo que yo temo, pues no sabemos qué es lo que va a pasar. Si nosotros también vamos a ver de que en ese momento, en marzo, cuando vayan a encontrarse entre los presidentes, si pues el presidente coreano Kim Jong-un, pues si él verdaderamente pues tiene una reacción de la cual pues no es complacido para el presidente Trump, nosotros no sabemos qué es lo que va a pasar. ¿Será que ustedes verdad están viendo lo que va a pasar? ¿Qué es lo que se nos está acercando? 참으로 지금 우리나라는 Por esto, el país de Corea del Sur, pues verdaderamente en este momento está, 힘으로 했다가는 pero digamos en ese momento en el encuentro de los presidentes, y el presidente de Corea del Norte, si verdaderamente muestra su orgullo, si él verdaderamente 손절을 몇 번 했어요. trata de pues mirar algo que no es agradable entre del presidente Trump, entonces el presidente Trump en ese momento se retirará y pues atacará. 김정일이가 좀 들어주고 핵무기를 포기하고 그래서 다른 Pero entonces, 하면 좋겠는데
Pero la verdad yo quisiera que pues verdaderamente en ese momento pues el presidente de Corea del Norte dejara las armas pues nucleares y pues llegaran a una alianza o algo. 자, Pero la verdad si esto no es así, cualquier cosa podría pasar. Pero entonces en esos momentos nosotros ¿dónde vamos a ir? En nuestra familia. 받았으므로 거기 가. ¿Será que hay algunas personas que ya han recibido el juicio y verdaderamente no tienen ninguna otra esperanza? O algunos que verdaderamente no han recibido la salvación y tendrán que ser condenados. 율법된 사람들이 Y verdaderamente son personas que están dentro de la ley y que están colgados de su propia conciencia. 은혜보다 O verdaderamente habrán personas que están llenos de la gracia. 아는 Las personas que verdaderamente 교회 생활하지 않고 que no tienen su vida de fe por su propia conciencia, sino que ha recibido la gracia y que ha entrado en el paraíso para esperar en el día en que Jesús vuelva de nuevo. 난 지금 무슨 소설 쓰고 있는 거 아닙니다. Yo ahora no les estoy diciendo no estoy creyendo una historia, les estoy diciendo lo que ahora en es una realidad ahora. Por favor, en esos momentos, 운명하실 때 cuando Jesús verdaderamente estuvo en la cruz y en el momento que estuvo pues muriendo, 시대를 잘못 Él verdaderamente no murió porque tuvo un mal destino o pues porque vino en una etapa que no debió venir, 율법의 sino que verdaderamente Él, 사람들 곧 선악을 아는 las personas que que verdaderamente Él murió para las personas, Él murió en cambio de las personas que estuvieron dentro de la ley, que verdaderamente estuvieron dentro de su conciencia. 여러분과 나는 Ustedes y yo. 죽으심이 El hecho de que Él haya muerto, de que Jesús haya muerto, no es el hecho de como, ay, pobrecito. 안 죽으면 우린 Si la verdad, si Jesús no muere, nosotros estaremos en la destrucción. Nuestra única forma para que nosotros podamos vivir es de que Jesús muera. 양심의 매인자들을 Pero entonces Jesús, para poder salvar a las personas que estaban dentro de la ley, de su propia conciencia, Él derramó su sangre. Entonces en ese momento le dio a Él el vino, en ese momento cuando Él dijo que tenía sed, pero Él pues puso sus labios, pero Él no lo tomó. 도주가 뭐냐? ¿Qué es el vino? 그래요. 초요 초. Si el vino verdaderamente se pone viejo, es como el vinagre, se convierte en el vinagre. 주님이 되시는 순간에 En ese momento en que Jesús tomó sus labios, puso sus labios en eso, Él no quiso tomar. 세 가지의 의미가 있어요. Y la verdad es que hay 3 significados en esto. La primera, 모세로부터 첫 언약 안에 el hecho de que por medio del primer pacto que estuvieron pues dentro de Moisés, el primer vino, 이는 요한과 요한의 때까지라. que Jesús dijo que la ley y los profetas es hasta Juan el Bautista, o sea, es hasta ahí. 기간이 지난 것들이 조금 남은 O sea, estas cosas que como el vino, que ya han pasado varios días, pues varios años, que ya se comenzó viejo. O sea, que en ese momento en que verdaderamente dijo de que la ley y los profetas es hasta Juan el Bautista. Pero sin esto, si Jesús no muere, verdaderamente no hay solución para esto. 선악하는 양심과 율법은 Pero la ley y la conciencia no es algo que en verdad no nos puede dar la salvación a nosotros. Por eso nuestra iglesia tiene que tener la vida en la gracia. No está dentro, no estamos persiguiendo a la ley. 그래서 예수 그리스도가 Por eso Jesucristo, 입에 Él al tomar esto en sus labios, está diciendo que ya ha terminado, de que esto no puede dar la salvación, de que esto ya no tiene ningún efecto, de que la ley no tiene ningún efecto, de que con la conciencia de diferenciar lo bueno y lo malo no puede dar la salvación. O sea, que tienen que recibir la gracia. 두 번째는 Luego el segundo significado, 주님이 목마르다 그랬어요. cuando Jesús dijo, tengo sed, 목이 마르면 물을 마셔줘. pero entonces, como tienen que retomar el agua cuando tienen sed, pues igual como yo en este momento. 요즘은 얼마든지 음료수가 있기 때문에 Pero entonces hoy en día como nosotros podemos encontrar pues algo de tomar muy fácilmente, entonces no conocen que el de tomar pues tener sed. Pues si nosotros vemos también en la historia pues en la parábola de Lázaro y el rico,
nosotros podemos ver de que el rico estaba 거기서 괴로워 entre las llamas, pues no estaba dentro de las llamas, sino que estaba en la punta de las llamas. Pero entonces si nosotros vemos a Lázaro, él era verdaderamente una persona que tiene una enfermedad, pero él dijo que le tomara el dedo de Lázaro y le dieron una gota de agua. O sea, qué tan sediento estuvieron, qué tan caliente estaba en ese momento. 너무 답답하죠. Que él dijo como, ay, tengo mucha sed, por favor, dame. Pero de la misma forma, Jesús, cuando él dijo, tengo sed, no es el hecho de que él tiene sed, sino que es él verdaderamente está diciendo lo que el espíritu de toda la humanidad está sintiendo. 바로 내 영혼은 그렇게 De que mi espíritu, así de la misma forma, tiene sed. Por eso, de la misma, como nos dice la palabra de Dios, solamente el espíritu del hombre conoce los pensamientos del hombre. Y solo por eso el Espíritu Santo es el que conoce los pensamientos y todo de Dios. Pero entonces nuestro espíritu, ustedes no conocen qué tanta sed tiene su espíritu. Y también las personas de este mundo no conocen cuán tan sediento está en su espíritu. Por eso no creen en Jesús. Por eso él dijo, tengo sed. 율법의 그 목을 채워주는 Pero la verdad es que la ley no puede verdaderamente sacar esta sed. 영혼의 목마름을 살려줄 수 없어. La verdad es que la ley no puede salvar esta sed del Espíritu. Tiene que recibir la gracia. Tiene que recibir la gracia. Tiene que recibir la gracia. 그래서 예수는 그 심포주를 얻으래. Por eso Jesús puso ese vinagre, ese vino viejo en sus labios y lo dejó al lado. Y luego el tercer significado, el hecho de que haya puesto ese vino viejo en sus labios, significa 마감을 하는 겁니다. de que Él está terminando con todas las cosas de la ley. 당신은 Queridos hermanos, 전서 ustedes que están venciendo en 1 Corintios, 너는 어떻게 살 것이냐? ¿ustedes cómo van a vivir? 집 질 거냐? 은으로 집 Van a pues construir su casa por medio de mala madera. ¿O de qué están ustedes construyendo sus casas? Eventualmente todo volverá a ustedes. 때가 지난 다음에 Por favor, no se arrepienten luego de que el tiempo haya pasado. Pero entonces las personas que dicen, ay, hubiera yo pues sacrificado ese momento, ay, yo hubiera, por favor, no. Dejen llevar por el vino viejo. Las personas que dicen, ay, como yo en ese tiempo tenía dinero, hubiera sacrificado. Por favor, 때가 지난 el tiempo cuando pasa ya no tiene una relación con el Señor. Queridos hermanos, 뭘 요구합니까? ¿qué es lo que el Señor les quiere estar dando a ustedes? ¿Será que les está pidiendo a ustedes el vino viejo? Pero la verdad, no importa cuánto Él tenga verdaderamente sed, Él no aceptará el vino viejo. Esto es algo que sale en todos los 4 evangelios. Por favor, les bendigo en nombre de Jesús, que sus familias no sean ese vino viejo. Ahora es el momento en que ustedes tienen que recibir la salvación. En ese momento es que ustedes tienen que servir a Dios. 서비스라고 합니다. El culto en inglés significa el servicio. 따로 받지 않습니다. El servicio es algo que ustedes no tienen que recibir otra vez, pues el precio de esto. El venir el día del Señor y servir al día del Señor no es algo que nosotros hacemos para volver a tener. Es el servicio. 대가로 쳐서 Y tampoco no es el hecho de que uno vaya a volver a sentir como uno para poder tener 하는 겁니다. una recompensa de esto. Estamos ahora peleando en estos últimos días. Espero en el bendito nombre de Jesús que ustedes no sean el vino viejo. Todos de pie. Por favor, reciban la gracia. Tienen que recibir la gracia. Oremos en este momento. Dame la gracia. Vamos a decir todos juntos, Señor, 내게 은혜 주소서. dame la gracia. 성령 충만하도록 다 같이 Vamos a orar en este momento para estar lleno del Espíritu Santo.